Señora Fiscal General, licenciada Telma Aldana, señor comisionado de CICIG, don Iván Velázquez, representantes de instituciones del Estado, amigos de la comunidad internacional, invitados de honor, ciudadanos todos, buenos días. El 31 de mayo de 1985, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, se reunieron en la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado y reconocerlo como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, justicia y libertad dentro de un orden institucional estable y permanente, donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho. Palabras más, palabras menos, esta fue la introducción con que los diputados constituyentes decretaron, sancionaron y promulgaron solemnemente la Constitución del 85. Aquel trascendental acto fue la antesala del 3 de noviembre del mismo año, cuando Guatemala celebró sus primeras elecciones democráticas en décadas. Tal vez fue un error creer que un pueblo puede cambiar con la publicación de un libro que se llama Constitución. Tal vez nos equivocamos al pensar que, siendo herederos de una cultura saturada de corrupción, violencia e ignorancia, podíamos esperar ciudadanos responsables y políticos honestos. Un Estado democrático y de leyes que se respetan es una obra que solo se alcanzará a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la libertad. La realidad es que promulgamos leyes que no cumplimos, fundamos instituciones que no respetamos, y a la sombra de la defensa de una falsa soberanía, algunos quieren negar y esconder el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política. Guatemala va a cambiar y va a construir una democracia de leyes e instituciones solo si estamos dispuestos a asumir el costo y los sacrificios que esto representa. Pero hoy debemos saber que somos una nación en la que se intenta mantener la captura del Estado. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como cuenta El sueño de los justos, una aristocracia frívola, egoísta, gobernaba de la mano de generales y obispos a un pueblo embrutecido por la ignorancia y la superstición. La libertad era nula, el orden precario, la justicia selectiva y escasa, y los jueces tan ausentes que las personas no temían a las leyes, sino a la represión de los poderosos y a los temibles sermones de los curas. Aquella era una sociedad cerrada y brutal, simple y primitiva, de unas élites mercantilistas y mezquinas que sobresalían por su intolerancia y despotismo. Aquella era una cultura de soberbia y absolutismo en los caciques y dictadores, y de sumisión y humillación en los débiles. 100 años han pasado y las cosas han cambiado, pero no lo suficiente. Desde la apertura democrática hace 32 años, por lo menos la mitad del tiempo, nos han gobernado grupos políticos formados por delincuentes, de la mano de narcotraficantes y mafiosos en distintos sectores de la sociedad. Gente de mala entraña que, encima de hacerse ricos con lo ajeno, han criminalizado la política y le han convertido en un monstruo con vida propia. De ahí la estadística alarmante de que llevamos varios procesos electorales en los que las campañas son financiadas en más de un 70% por la corrupción y las drogas. Este es el fenómeno que propicia y facilita la captura del Estado. Conocer la historia nos ayuda a entender el presente. En los últimos 100 años hemos tenido 33 presidentes, de los cuales 22 fueron de facto o señalados de fraude electoral, 2 dictadores, 7 juntas militares y un magnicidio. Un promedio menor a los 3 años por grupo en el poder. Lejos, muy lejos de estar construyendo un Estado democrático de derecho, una república en la que se respeten la ley y los derechos del ciudadano,
Llevamos 100 años diseñando un Estado para la corrupción y la impunidad, para el abuso y el saqueo, para la violencia y la represión, para el cinismo y la vergüenza. Los pocos esfuerzos serios que se han hecho para corregir el rumbo se han estrellado con la ausencia de líderes y estadistas y en la pared de una sociedad muchas veces indiferente e ignorante. A partir de 2015 tenemos una nueva oportunidad por la que los ciudadanos y en especial las élites seremos juzgados con severidad si no sabemos ver y aprovechar este momento estelar en la historia de nuestro país. Hoy tenemos 26 partidos políticos, la mayoría son entes vacíos y oportunistas, varios de ellos copados con diputados tránsfugas y controlados por mercenarios de la política, delincuentes y traquetos. No hemos sido capaces de formar una tecnocracia capaz y permanente para administrar el Estado, ni desarrollar políticas públicas coherentes a las que se pueda dar continuidad para resolver nuestros problemas. La hacienda pública y la mayoría de ministerios y dependencias del gobierno son un nido de corrupción y contrabando. La administración de justicia, desfinanciada y abandonada por el Estado, tiene héroes por excepción cuando deberían ser la regla. Y la policía y el ejército, con serios problemas de criminalidad interna, no han evolucionado para responder a los tiempos que vivimos. Tenemos, en fin, una clase política con escasas excepciones, corrupta y fracasada, incompetente y primitiva, atiborrada de cleptómanos adictos. Su concepción del mundo es la política sin principios, la riqueza sin trabajo y la justicia sin moral. Vivimos un momento de extraordinaria gravedad, ante el cual no puede haber indiferencia o cobardía. A 72 días de la toma de posesión del próximo fiscal general y a 466 de las próximas elecciones generales, la nación guatemalteca se enfrenta a una peligrosa alianza de grupos criminales que pretende asfixiar los importantes logros alcanzados en materia de justicia para mantener el secuestro del Estado. Esta amenaza supone una agresión de tan enorme calibre al Estado de Derecho que lo único que queda de los ciudadanos que queremos una democracia que merezca tal nombre es actuar con absoluta eficacia y llevar nuestra lucha cívica a las últimas consecuencias. Hay una dignidad en los hombres y mujeres de ley que los corruptos ignoran. Para los juristas respetables, la ley no es ni debe ser un arma para perseguir ideologías o enemigos. Es una responsabilidad a la que juraron respeto y lealtad. La ley, como afirmaban los caballeros de su espada, no la uses sin motivo, no la enfundes sin honor. Dice un gran maestro, la ley existe para inhibir la acción de los malhechores, sabiendo que la justicia es más débil que los instintos de los hombres. Por eso son los jueces los llamados a restituir la dignidad y reintegrar a los agraviados y a las víctimas la satisfacción que merecen. La vida civilizada se funda en el derecho y, como dicen, su fin es que el delito se pague al contado y que la justicia lo cobre pronto. Y esto solo es alcanzable con una alianza impecable, una simbiosis digna de las leyes y los jueces. En Guatemala se han ganado importantes batallas a la impunidad por la determinación y la valentía de un grupo de profesionales del derecho, nacionales y extranjeros, comprometidos con la causa de la justicia. Como ellos, todos sabemos que para consolidar el Estado de Derecho es ineludible la formación y permanencia de instituciones guatemaltecas presididas por guatemaltecos que garanticen el cumplimiento de la ley, la transparencia en la gestión de gobierno y la persecución implacable a quienes cometan delitos. Tarea pendiente en nuestro país. El gobierno, los políticos y las élites hemos contribuido por acción o por omisión a la condición de anarquía moral e indiferencia pública que considero síntomas peligrosos y obstáculos insalvables para construir una democracia de instituciones y Estado de Derecho.
Somos una sociedad sitiada por la incompetencia de los políticos, agraviada por la corrupción pública y cansada de la impunidad. Quienes nos han gobernado con la complicidad activa o pasiva de las élites han devaluado la política a una profesión sucia y mediocre que impide la consolidación de una república funcional y efectiva, de poderes independientes, respetables y respetados. Los nacionalismos y el populismo de izquierda o de derecha son doctrinas reaccionarias, antihistóricas y enemigas del progreso, la democracia y la libertad. Son el disfraz predilecto de los corruptos. Se pueden permitir todas las vergüenzas y mentiras que haga falta. Como dicen, ¿a quién le importa la verdad cuando de lo que se trata es de ganar una elección? Estas doctrinas trasnochadas y oportunistas aparecen cuando la ilusión por la democracia y por el futuro se debilita. Aparecen cuando la verdad y la mentira se confunden en los discursos políticos y cuando las élites se engañan a sí mismas creyendo que todo está bien porque ellos están bien. Cuando la democracia es rechazada por los ciudadanos a causa de la corrupción de sus políticos, los pueblos se entregan en los brazos de déspotas y tiranos. Del nazismo al chavismo se han destruido millones de vidas y haciendas y esperanzas, y la amenaza continúa. La historia nos enseña que la sabiduría de los pueblos casi siempre llega post-mortem. En Guatemala, a partir de 2015, después de la implosión del infame gobierno patriotero, un evento que todos celebramos, en la medida en que se fueron tocando intereses en otros grupos y sectores de la sociedad, la lucha contra la corrupción ya no gustó tanto y se dividieron grupos, gremios, sectores e incluso familias. La pobreza, la corrupción, la justicia y el desarrollo desaparecieron como temas de las mesas del debate nacional. El gran debate, en lo que ahora perdemos semanas y meses, es si está usted a favor o en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad. A través de la historia, las naciones que han evolucionado a la democracia de instituciones y de respeto a la ley han vivido excesos, injusticias y errores en el debido proceso. Se han visto inocentes pasar por culpables y justos pagar por pecadores. Deseamos que Guatemala sea la excepción, pero sin duda alguna esta guerra la deben ganar el Estado de Derecho, la libertad, la República y el pueblo. Es cierto que la política no debe estar judicializada, pero la justicia no puede ser politizada. Cuando se pusieron las cartas sobre la mesa en 2015, los primeros que cayeron fueron los corruptos de la política que estaban en el gobierno, aquellos que se pintaron de derecha para llegar al poder. Desde el primer día no tuvieron interés alguno en gobernar con transparencia, ideas y proyectos. El plan era saquear sin ninguna timidez al Estado. Para su suerte, al frente del MP, de CICIG y del Juzgado B de mayor riesgo estaban una señora fiscal, un señor comisionado y un señor juez que les puso en su lugar: la cárcel. Los políticos que se han pintado de izquierda, igual o más corruptos, incompetentes que los otros, tuvieron la ventaja de que los fraudes y el saqueo los cometieron años atrás y esto les dio más tiempo para enredar y esconder evidencias. Pero hoy vemos que les está llegando su día en la corte. La corrupción no tiene ideología, es corrupción y no debe quedar impune. Guatemala necesita llevar a juicio a los acusados y emitir condenas o absoluciones para poder avanzar en la construcción de una nueva cultura judicial. Pero es evidente la intención de atrasar los procesos. Muchos de los supuestos delincuentes se dedican a confundir o amenazar jueces, abusar de la ley de amparo, practicar litigio malicioso y enredar procesos con artimañas, apostando a que las fuerzas del mal desintegran el esfuerzo para acabar con la impunidad antes de que les llegue el día del juicio. En aquellos días de 2015, cuando nacía un nuevo espíritu cívico en la sociedad,
El entusiasmo fue tan grande que hasta CACIF elaboró y publicó su protocolo de ética e integridad empresarial. Creo que la moral demostrada vale más que la moral predicada, y creo también que no conviene elaborar códigos éticos deprisa para justificar un momento si no se está dispuesto a practicar con rigor la conducta que decimos profesar. Legitimar dictadores, tener posiciones ambiguas en momentos de crisis, no ver el momento de la historia que vive el país y tener en la mira las próximas elecciones en lugar de la próxima generación de ciudadanos nos hace ver mal a los empresarios. La miopía es tan fuerte que no vemos la mirada de Occidente desarrollado. Ellos no expresan lo que sienten de la élite económica del país, pero piensan que nuestra superficialidad es brutal, nuestro egoísmo evidente y nuestra indiferencia lamentable. ¿Será porque los esfuerzos que hacemos en la vida cívica del país son tímidos, el ruido fuerte y los resultados pobres? Dicho esto, confío en que las instituciones del sector empresarial tomen conciencia de su importancia en el desarrollo integral del país. Su responsabilidad debe ir más allá del negocio. Su compromiso es indispensable en los temas de Estado. La creciente irrelevancia de la política ha degenerado en una pobre oferta electoral y en un riesgo inminente y constante para la democracia. Por eso los gobiernos que tenemos, algunos son golpes de fortuna, como el actual, y lo común es que sean torpes e ignorantes, como el actual. Los ciudadanos nos sentimos íntimamente humillados, despreciados y violentados cuando fallan quienes están llamados a respetar la ley y a gobernar con responsabilidad. La corrupción provoca el derrumbe moral de la sociedad y la impunidad es la estocada final. Señor presidente, deje de avergonzar a Guatemala. Deje usted de ser el representante de las fuerzas oscuras que no quieren que el país cambie. Sus actos contradicen sus palabras. Si el pueblo y la historia le juzgan hoy, usted sabe cuál será el veredicto. Está a tiempo todavía de rectificar y honrar su posición de dignatario de la nación. Está usted a tiempo de ser un presidente que supo ver los signos de los tiempos. Señor presidente, tengo hijos y no puedo siquiera imaginar estar en su situación de padre. Comprendo el dolor que el problema de su hijo le puede causar. Usted debe procurar lo mejor para su hijo, pero sin olvidar la responsabilidad que tiene con su país y con la historia. Sin olvidar que su primera obligación es responder con honor y honradez a la nación que le hizo presidente. Es urgente devolver brillo y liderazgo a la política. Su ejercicio ético debe ser un esfuerzo cívico, intelectual y académico permanente y de largo plazo. Por eso, la reforma al sistema de justicia y una ley electoral digna y ejemplar son el primer paso para refundar la política en Guatemala. Por eso, quienes tengamos deudas con la justicia debemos enfrentarlas. De esto depende que nuestro país tenga una oportunidad. Además de admitir nuestros errores con franqueza y humildad, debemos realizar los sacrificios necesarios que nos absuelvan del mal que hemos causado a la democracia, a la justicia y a la nación. CICIG en su momento tendrá que partir. En su lugar deben quedar instituciones fuertes y garantes de la justicia y el Estado de Derecho. Los juicios negativos de gente seria que hoy se hacen sobre CICIG, a mi juicio, son prematuros. En pocos años, la historia juzgará con más objetividad este experimento del que nuestro país ha sido el único laboratorio en el mundo.
La vergüenza está en que fue Guatemala quien pidió auxilio y tutela internacional para evitar convertirse en un narcoestado o un estado fallido, porque fuimos incapaces de ordenar nuestra casa. La vida es cuestión de saldos y sobre CICIG cada uno tendrá el suyo. Pero el mandato que inicia el nuevo comisionado a partir de finales de 2013, ante los ojos del mundo, tiene un saldo muy positivo. Las pasiones políticas de algunos y la ignorancia y apatía de otros se mezclan con el descaro y el cinismo de quienes quieren seguir viviendo en el imperio de la impunidad, y esto pone en peligro la estabilidad y el futuro del Estado. Suficientes desafíos tenemos con vencer la pobreza, la violencia, la desigualdad y los dramas humanos que abundan en nuestro país. Para enfrentarlos, diseñemos un modelo de desarrollo que nos ofrezca rumbo y propósito en políticas públicas para inversión, oportunidades, política social, certeza jurídica, libertad económica, impuestos y decisiones de Estado que abran las puertas del desarrollo. Y para lograrlo es imperativo que terminemos con la ignorancia, el resentimiento, la difamación, el prejuicio, la descalificación y la desconfianza, para aplacar la conflictividad y unificar a la sociedad en el proyecto de nación que sigue pendiente. Queremos empresarios más comprometidos, activistas con un discurso más responsable y constructivo y jóvenes involucrados en la vida política de su país. Queremos una sociedad civil que ayude a subir el nivel del debate público y en especial necesitamos una nueva generación de políticos que devuelva la honra y el buen nombre a la política. Queremos una clase política para la que los valores sean importantes para llegar al poder, pero sabe que son imprescindibles para gobernar. Queremos ser una nación en la que nos gobiernen estadistas, con historia y con un pasado político de honor. Queremos dejar de ser un país donde nacer mujer es un castigo. Queremos ser una nación que da la mano a quienes se han quedado atrás. Queremos ser un país con menos partidos y más ciudadanos. Queremos ser una sociedad libre de fanatismos, dogmas y utopías. Queremos ser una nación donde la virtud vuelva a ser referente y la verdad un valor moral. Queremos ser una sociedad que aprecie la libertad y la justicia como los valores que salvarán la especie humana. Queremos ser una nación orgullosa de su nombre, de su gente y de su historia. Queremos ser un país donde la inconformidad con el presente nos motive a cambiarlo. Queremos, en fin, ser una nación donde los ciudadanos somos capaces de hacer un frente común por la democracia que todavía estamos a tiempo de salvar. Muchas gracias.